Bien, la hoja de cálculo Excel permite hacer el trabajo con algunos formatos que están ya configurados en la misma hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, se tienen los formatos numéricos, formatos del tipo moneda, del tipo fecha, del tipo hora, algunos que son del tipo texto. Cada uno de estos formatos tiene ciertas particularidades que pueden mejorar la visualización para que el trabajo sea más amigable. Este video está dividido en dos partes. La primera es la configuración de estos formatos del Excel de manera básica, y la segunda parte se va a hacer la configuración de estos formatos en un nivel más avanzado, más detallado. Para acceder a lo que es la ventana de formatos de celda, usted coloca el puntero del mouse en el casillero que quiere darle el formato, se va a esta opción de número y en la barra desplegable usa la opción de más formatos de número, ¿no? Y se va a visualizar la ventana con los formatos de celda. Otra forma de acceder a esta ventana de formatos de celda es que posicione con el puntero del mouse en el casillero que quiere modificar, hace clic derecho y escoge aquí formato de celda. Le va a salir una ventana emergente donde sale los formatos de celda que puede escoger. Otra forma de acceder es posicionando nuevamente en el casillero y aquí en la cinta de opciones, formato, presiona usted en formato y escoge el que es formato de celda para que pueda mostrarle la ventana emergente. Bien, para el ejemplo de número podemos considerar un número que puede ser 930 y en su parte entera estaría bien representado. En la parte decimal me gustaría que contara con dos ceros en la parte final. Para poder hacer esa modificación hago clic derecho y me voy a la opción de formato de celda y escojo aquí en la pestaña de número algunas que se puedan representar en la parte decimal, ¿no? Acá por ejemplo me sale usar separador de miles, que podría utilizarlo, y notará de que está considerando la coma de miles y aquí se está considerando el punto decimal, ¿no? Presiono aceptar y se va colocando esa simbología. Quisiera que se coloque el 0 con la parte decimal, pero no lo está considerando. Puedo hacer nuevamente el procedimiento, hacer clic derecho, formato de celda y buscar aquí mi formato de número que tenga esta parte en decimal, ¿no? Por ejemplo me sale aquí negativo, en el caso que sea negativo, los números que representan la parte entera y el punto 0, y aquí en la parte superior donde dice muestra se puede visualizar la presentación que va a tener ese número, ¿no? Va a tener un 0 adelante, que sería la parte entera, seguido de un punto decimal con dos decimales que representan la parte fraccionaria. Le doy a aceptar y se va colocando ese número. Si yo quisiera representar un número negativo, el Excel en la parte de formatos de celda me permite escoger un formato ya predefinido para números negativos. Me voy a la opción de formato de celda, escojo la opción de número y en este caso podría considerar esta coloración roja de lo que es el número negativo en el caso de que existiera número negativo. Le doy a aceptar y lo va generando. Si es que sale ceros en la parte decimal y no quiero que sean considerados, puedo reducirlos con esta opción, disminuir los ceros, o puedo ampliar los ceros, ¿no? Bien, para los tipos de datos fecha, Excel tiene algunos formatos ya establecidos, ¿no? Voy a colocar aquí una fecha simbólica. Bien, si yo quisiera darle formato a este tipo de fecha, hago el procedimiento de clic derecho, formato de celda, y me voy a la opción de fecha, ¿no? Como acá se podrá visualizar, hay algunas que están visualizándose. Por ejemplo dice miércoles, 14 de marzo 2012, ¿no? Que sería la representación, y en la parte superior sale una previsualización de cómo va a ser esa configuración del formato de celda del tipo fecha, ¿no? Si yo quisiera tal vez este tipo de formato, 14/3 del 12, que representaría el mes representado simplemente con dígitos, o quisiera tal vez este formato, ¿no? 14 de marzo del 2012. Presiono y el formato de celda se aplica a ese tipo
de selección. Si quisiera modificar nuevamente, hago el procedimiento, ¿no? Selección, formato de celda, escojo en este caso el tipo fecha y me quedaría tal vez con esta representación, y ahí va cambiando el formato de fecha. En lo que es el formato de hora, podría considerar una hora tentativa, las 13 horas con 25, que sería las 3 de la tarde con 25 minutos. Quisiera agregarle un tipo de formato, hago clic derecho, formato de celda, y escojo aquí en lo que es el formato, la categoría hora. De estas que están visualizándose son las que están predefinidas en el Excel. Por ejemplo, me interesaría que tenga este formato, ¿no? De el 0 adelante, lo que son las horas, los minutos y la definición si es que es PM. Le doy a aceptar y me sale ese cambio. Los formatos de texto que pueden ser configurados también aparecen en la ventana de formato de celda. Hemos estado viendo los que son los números relacionados a los tipos de datos que pueden ser configurados, ¿no? De manera básica. También aparece esta pestaña de alineación que permite darle una orientación vertical al texto que se está seleccionando. Se puede escoger también en la pestaña fuente el tipo de letra que se está considerando, si es que es cursiva, negrita, el tamaño de la letra, el color que puede tener la letra. En los bordes relacionado a la celda que va a contener ese texto, ¿no? Puede ser un tipo punteado o de doble línea en cada una de estas configuraciones de la celda. En lo que es el relleno, también permite escoger el relleno que va a tener esta celda seleccionada, ¿no? Y aquí te muestra una representación o previsualización de ese relleno que se está considerando. Bien, en esta parte del video se va a tocar la configuración avanzada de los formatos de celda que se pueden realizar en Excel. Algunos ejemplos más relevantes. Por ejemplo, cuando usted va a la pestaña de general, más formatos, en personalizar, notará usted de que hay algunas opciones relacionadas a las configuraciones de fecha, de día, de hora, de texto, que tienen una simbología medio rara, ¿no? Por ejemplo, la primera, en donde se puede ver que hay una almohadilla, hay un punto y coma, un corchete, otra vez el punto y coma, que representa ese formato avanzado. Para poder entender estos formatos, debe de tener esta premisa. Esos formatos pueden ser agrupados según el tipo de configuración que se quiera realizar, ¿no? Por ejemplo, el punto y coma representa una propiedad particular. Por ejemplo, el primer bloque de la configuración que esté realizando, separado por punto y coma, representa la parte positiva. El segundo bloque, que lo separa con punto y coma, representa la parte negativa de un número. Y el tercero, separado por punto y coma, representa el 0, y el último separado por ese punto y coma es el texto, ¿no? Eso considera de que si usted en una celda tiene un valor positivo, va a tomar una condición. Si usted en esa celda tiene un valor negativo, va a tomar otra condición. En esa misma celda puede ser que ocurra que se genere un valor nulo o 0 y va a tener otra configuración, y en el caso de que esa celda que está usted configurando tenga algún texto, va a generar alguna configuración formateada, ¿no? Para eso es necesario identificar algunas variables que son utilizadas en este hecho de formatear las celdas. Por ejemplo, la primera es la almohadilla, que representa los números más significativos que tiene este número que usted intenta formatear. El 0 representa la parte decimal del número que quiera formatear, el punto la parte de millar, la coma la parte decimal, el signo de interrogación lo emplean para que pueda darle un ordenamiento de la parte decimal que tenga esos números en una columna. El texto, que permite agregarle algún tipo de texto a estas celdas que van a ser formateadas para que pueda tener una representación o una interpretación más
más amena. Y la última, que es el color, que lo representa a través de corchetes, que permite darle una coloración al texto que se está formateando. En este ejemplo se va a dar formato a la celda según estas características. La primera parte entera, separado por este punto y coma, va a ser de color azul. Se va a considerar la parte entera y la parte decimal. Eso representa la almohadilla y lo que es el punto decimal y el cero. El segundo bloque, el segundo grupo, relacionado a los números negativos, que está separado por el punto y coma, indica de que va a ser de color rojo. Se le va a agregar un texto que dice faltan y se va a considerar la parte entera y la parte decimal. El tercer bloque, que está separado por el punto y coma, hace mención de de las características que va a tener el número 0. Se le va a considerar los dígitos que están en el lado derecho, un punto en el decimal, y los dígitos que estén en el lado izquierdo. Bien, para aplicar ese formato, aquí tengo el ejemplo. Estos son los datos que no tienen formato. Quiero aplicarlo, lo voy a copiar aquí y lo pego. Bien, selecciono las celdas que quiero darle el formato, hago clic derecho y le doy aquí formato de celda, y en esta tabla me voy a la opción de personalizada, escojo alguno de estos caracteres para poder modificarlo y hago la transcripción de ese texto que está en corchetes o que está resaltado en color amarillo. Lo pego y me sale el formato, ¿no? Donde el formato que se está considerando para los números enteros sería de color azul. Para lo que es el números 0, el formato del 0.0, que es el que está considerado en el tercer bloque. Y los números negativos van a hacerle la agregación del texto de falta, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera agregarle aquí un número que no es negativo, que podría ser 50, va a estar jalando ese formato. Si yo colocar el valor 0, se está considerando en la parte decimal. Si yo colocar aquí un valor negativo seguido por el menos, va a estar agregando en el formato que se ha configurado. Bien, en este ejemplo se puede ver otro formato de celda que se le puede aplicar a los números, considerando este ejemplo en donde se quiere sumar las cantidades que tiene una unidad de medida, ¿no? UD, el precio que tiene esta unidad de medida, soles por unidad de medida, el precio unitario, el peso unitario que tiene la unidad gramos por unidad de medida. Si yo quisiera hacer la suma de estas celdas, el Excel no lo va a reconocer porque lo está trabajando como si fuera texto, y para poder sumar se necesita que ambos caracteres sean números. En caso contrario va a generar un error. En este otro lado, el lado derecho, se puede ver la representación en números, ¿no? En donde si yo quisiera hacer la suma de estas dos cantidades, físicamente va a ser de manera correcta. Cosa diferente ocurre con la celda anterior, ¿no? Pero me gustaría que tenga el formato de UD de gramos por unidad o soles por unidad, para que pueda hacer la suma de manera adecuada. Para tal fin vamos a usar los formatos que están aquí en la parte superior. Por ejemplo, para el primero, que es cantidad, vamos a considerar el formato de la almohadilla, un punto y el 0, y agregarle el texto UD entre comillas. Hemos estado viendo de que el almohadilla representa la parte significativa, la parte entera, y el 0 representado por la parte decimal, y ahí le estamos indicando que va a ser el punto decimal. De igual forma, con lo que es el precio unitario, se está considerando este formato, la almohadilla, la parte entera y la parte decimal, agregándole este texto, ¿no? El S /UD punto. Y lo mismo para lo que es el precio unitario. Para agregar el formato, seleccione usted las celdas que quieren ser formateadas, hace clic derecho, formato de celda, escoge la opción personalizada, y aquí es donde agrega la primera configuración, el primer formato que hemos especificado, ¿no? La almohadilla, el punto, el 0, y agregando el UD. Le damos a aceptar y va agregando, ¿no? Lo mismo para lo que es el precio unitario, seleccionamos las celdas, clic derecho, formato de celdas, y escogemos personalizada y agregamos la siguiente configuración formateada para ese campo.
considerando lo que son soles por unidad de medida, y va agregando, ¿no? Lo mismo para el precio unitario, selecciono, clic derecho, formato de celdas. Me voy a personalizada y escojo algún casillero para agregarle el formato que quiero que tenga esas celdas seleccionadas. Le doy a aceptar y va agregando, cosa que ahora en este formato, cuando quiero sumarlo, lo va a hacer de manera adecuada, ¿no? Incluso está jalando el formato que se ha configurado. Otro formato interesante que se puede aplicar en Excel son los del tipo fecha. Como en este ejemplo se puede ver de que hay algunas representaciones que están vinculadas al formato fecha. Si usted revisa estas dos tablas, notará de que hay alguna similitud, ¿no? Por ejemplo, lo que es el D, que Excel lo representa por día, el M por mes y Y por año. Si usted coloca la combinación de M y Y a través de esa separación de slash, va a obtener esta simbología o este formato. Lo voy a resaltar de amarillo. El 5 que representa el día como unidad, M el mes, 4, y el 2 veces Y que representa el año, el formato en 2 caracteres, sería del 07. Del ejemplo que se está considerando aquí en la parte superior, lo voy a resaltar de verde. La fecha del formato es el 5 de abril del 2007, ¿no? En este formato que se está aplicando sería de considerar ya no el mes en 04 con dos caracteres, sino simplemente considerar un carácter. Otro ejemplo podría ser el que se está resaltando, ¿no? DD slash MMM slash y 4 veces la letra Y que representa el año, ¿no? DD, que son la cantidad de caracteres que van a ser separados para el día. El M, que representa el mes repetido 3 veces, representa el nombre corto del mes, en este caso abril, ABR sería el nombre corto, y el año en 4 caracteres que lo representa como el 2017. Algo similar ocurre con lo que es este otro ejemplo, donde se puede ver de que el mes lo está considerando con 4 repeticiones, la M, que representaría el nombre completo del mes. Si se quisiera aplicar estos formatos en este otro ejemplo, de la fecha 15 de noviembre de 2018, sería cuestión de seleccionar esta celda, clic derecho, darle formato de celda, escoger la opción personalizada y en algún casillero que esté disponible, colocar el formato de D/M/YY. Una vez cuando se tenga ese formato le doy a aceptar y va a agregarse el formato especificado en ¿no? Si yo quisiera agregar este formato, debería tipear estos caracteres para que tenga el formato establecido, ¿no? Voy a colocarle aquí el formato, le voy a dar personalizada en lo que es el formato de la fecha. Coloco la simbología que debe tener esa fecha o el formato que debe tener esa fecha, le doy a aceptar y ahí lo va interpretando.